Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios, en un nuevo programa de análisis en este 5 de junio. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para poder abordar esos temas tan importantes, esos temas tan interesantes que están aconteciendo en la actualidad. Y es que no se puede dejar de lado la comparativa tras 4 años de gobierno del presidente Bukele, esa comparativa con el antes y el después. ¿Cómo estaba El Salvador tras su llegada y tras la llegada de la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo podemos ver la transformación actual? Además, sabemos que la gente tiene muchísimas dudas con respecto a la reducción de municipios. Es que realmente, ¿cómo le van a hacer para las próximas elecciones? Es que tienen que cambiar absolutamente todos los documentos. Y es más, las tasas municipales van a aumentar, van a disminuir, se van a mantener. Eso y más nosotros lo estaremos abordando con nuestros invitados estelares. Y es que hoy tenemos a 2 de los diputados más destacados de la Asamblea Legislativa y le damos la bienvenida al primero de ellos, el honorable diputado Edgardo Mulato. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente por acá. Buenas noches, amigos. Bueno, a la población general, gracias por estar, digamos, dándonos este espacio para poder lograr dirigirnos a la población salvadoreña. Desde luego, y también le damos la bienvenida al honorable diputado Jonathan Hernández. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por primera vez acá. Buenas noches, para mí es un placer dirigirme al pueblo salvadoreño. Gracias por la oportunidad. Esta es una excelente herramienta para poder ser transparentes y poder hablar con el pueblo acerca de los cambios que se han dado con esta legislación y también de los cambios que hemos logrado junto a nuestro presidente Nayib Bukele. Desde luego, y muchísimas gracias por acompañarnos y no hacemos esperar más a nuestra audiencia, entramos en materia. Y es que tras el discurso a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele, muchísimos cambios se esperan. Pero antes de entrar como de lleno en todos esos cambios, es necesario hacer un recuento de cómo estaba antes El Salvador y cómo nosotros lo visualizamos ahora y dentro de unos años. Estos cambios han sido determinantes, han sido sustanciales, han sido muchísimo más de lo que nosotros esperábamos. Diputado Mulato, por favor. Claro que sí. Bueno, creo que el pueblo salvadoreño, más que decirlo nosotros como representantes del pueblo, de los ciudadanos, de los salvadoreños en el exterior, son ellos los que están hablando, los que están diciendo, los que están viviendo, principalmente cada una de esas transformaciones de nuestro país. Creo que El Salvador finalmente le dio vuelta a la página a esos años de terror, a esos años de temor que vivían al salir a las calles de nuestro país. Vivíamos años de zozobra y creo que todos teníamos temor, incluso que nuestros niños, nuestros jóvenes se fueran incorporando porque no había opción de seguir mejorando en la calidad de vida, un acceso a un trabajo, no existía. Creo que las pandillas, lastimosamente, tomaron muchos de estos vacíos que los gobiernos anteriores no pudieron cumplirle a la población. Creo que esos vacíos lo llenaron con temor, atemorizando a la gente, dándole oportunidades de manera económica, pero de manera delincuencial, violando a las personas, incluso matando personas, extorsionando a muchos de ellos. Creo que eso es lo que ahora nosotros hemos quitado, ese grillete que la gente tenía para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Creo que eso es justamente lo que ahora estamos cambiando. Se acabaron los años también en que los partidos políticos del pasado, los partidos tradicionales, utilizaban a las pandillas como instrumentos electorales. Así es, bueno, recordemos cómo algunos incluso ya están cumpliendo una pena, como Ernesto Mason, un exalcalde de San Salvador, en algún momento dirigente del partido Arena. Él incluso se acercó con las pandillas, negociaron vidas por votos y eso es justamente lo que hicieron. También otros actores políticos pudieron hacer ese tipo de acciones y eso es justamente lo que nosotros estamos cambiando. Vemos como ahora nosotros no nos dedicamos a hacer un trabajo directamente con otros gobiernos, con otros incluso partidos. Nosotros nos centramos a desarrollar una agenda en función de la población salvadoreña. Para nosotros no somos partidos electoreros como Arena, como el FMLN. Nosotros lo único que
que hacemos en estos 4 años de gobierno que pudo haber ya dado su informe el presidente de la República, ha podido dar claramente luces de cómo se gobierna en un país, cómo se gobierna a los ciudadanos en El Salvador. Creemos que el país definitivamente tiene mucho que agradecer a esta gestión, porque creo que no solo es el tema de seguridad, sino que temas de salud, en temas de educación. Vemos como ahora los chicos en los centros escolares, los mismos niños agradecen ese gran trabajo de tener tablets ahora, de tener computadoras, de abrirle la ventana al mundo a todos estos chicos que en el pasado tenían que únicamente tener literatura que los gobiernos les daban, pero ahora son ellos investigando, son ellos abriendo los ojos desde la óptica que ellos quieran hacerlo. Creo que esos son los pasos que el país tenía que dar, y no se diga pues en materia de salud también hemos dado grandes avances, que creo que hemos visto cómo hemos venido remodelando, cómo hemos venido creando nuevos hospitales. Eso es justamente también una mejora importante para nuestro país. A ver, diputado Hernández, el diputado Mulato menciona una nueva forma de gobernar, un nuevo mecanismo donde hay integralidad, es decir, no solo nos centramos en aspectos económicos, sino aspectos educativos, aspectos de salud, aspecto cultural, es decir, un gobierno totalmente integral. Pero es que esto también llama la atención de la misma comunidad internacional, y nosotros sabemos que para El Salvador es importante mantener las buenas relaciones, los buenos lazos diplomáticos con las diferentes naciones. Pero dentro de la sociedad internacional siempre existen los organismos internacionales, y para nadie es desconocido los constantes señalamientos que le ha hecho la comunidad internacional, los organismos internacionales hacia el gobierno. Pero el presidente en su momento también contestó: si ustedes quieren a los pandilleros, si ustedes los vayan a defender, entonces nosotros se los damos, y es más, al 2 por 1. Entonces, diputado Hernández, se puede ver que El Salvador también se ha posicionado fuertemente contra cualquier comentario de los organismos internacionales que en el pasado no dejaban hacer los trabajos al presidente. Así es. Bueno, quizás también recordarle al pueblo salvadoreño que este no solamente es un cambio en la forma de gobernar como un maquillaje, como los gobiernos anteriores, valga la redundancia, sino que para lograr lo que hemos logrado hasta este momento y lograr esos cambios estructurales que se debieron hacer desde hace mucho tiempo, se logró combatir algo que era necesario, era la corrupción que estaba enquistada y que era legal en el gobierno. Todos los gobiernos anteriores legalizaron la corrupción en nuestro país, y cada espacio en la política de nuestro país era ocupada para favorecer a unos pocos, favorecer a los financistas de estos partidos corruptos. Ahora bien, eso era lo primero que había que cambiar. Nuestro presidente en campaña lo decía, y ahora lo mantiene y lo sostiene, y era que el dinero alcanza cuando no se roba. Y era lo que estaba pasando en todo el aparato político, en los ministerios, en la asamblea. La corrupción estaba totalmente enquistada, sí, sí. Y parecía que no hubiera forma de poder salir de ese sistema corrupto que predominaba en El Salvador. Y estaba en todas las esferas, y la criminalidad estaba incluso ya en la vida política salvadoreña. Las pandillas ya no solamente acechaban las comunidades, sino que también ya estaban enquistadas en la vida política. Ya habían políticos que negociaban con ellos a cambio de los votos de los salvadoreños. Ahora bien, parecía que era un hueco del que no íbamos a poder salir nosotros, que estábamos ya resignados a que íbamos a vivir en un país de violencia, de zozobra, en el que teníamos que pagar para poder entrar a las colonias, porque si no nuestra vida peligraba, en el que ni siquiera un vendedor de delivery podía entrar a una colonia porque no se le era permitido. Parecía que no podíamos salir de ese letargo en el cual había que salir con miedo de la casa y regresar con miedo nuevamente salir y no saber si íbamos a poder regresar. Donde los salvadoreños honrados y que sacaban adelante este país tenían que entregar parte de lo que ganaban a estructuras criminales para que siguieran matando más salvadoreños. Pero si nosotros queríamos salir de ese hoyo en el que nos encontrábamos, de esa caída libre en la que iba el país, teníamos que hacer las cosas diferentes. Los modelos que nos enseñaron las políticas internacionales, estos países desarrollados, que ni siquiera ellos han podido lograr lo que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, porque pareciera que es mucho tiempo, pero recordemos que realmente nuestro presidente viene luchando hace 4 años, pero 2 años
luchó en contra incluso de una asamblea corrupta que todavía estaba enquistada en el poder. Se dice que luchó solo durante 2 años. Así es, él luchó solo con el apoyo del pueblo y de Dios durante 2 años, porque no tenía la gobernabilidad junto con la asamblea legislativa. Pero cuando nosotros llegamos, empezamos a darle esa gobernabilidad y fue más fácil para nuestro presidente que empezar a hacer los cambios estructurales que se demandaban desde hace mucho tiempo. Estos cambios que no habían sido permitidos hacerlos porque la comunidad internacional, los derechos humanos, ¿cómo lo iban a ver? ¿Qué van a decir de nosotros si nosotros empezamos a aplicar estas medidas duras? Vino un presidente y aplicó la mano dura, la super mano dura, la ultra archi mega mano dura, todo el nombre que le pudieron poner, pero nunca pudieron acabar con este problema como lo estamos haciendo nosotros en este momento. No estamos diciendo que es perfecto, pero realmente nadie puede negar, ni siquiera la oposición puede negar, que no es el mismo país que nuestro presidente encontró hace 4 años. Y eso lo hemos logrado porque no hemos seguido el patrón que dijeron los medios internacionales, los organismos internacionales, sino que hemos seguido lo que el pueblo dice y lo que sabemos que hay que hacer para combatir esa delincuencia y esa corrupción. Claro, tal cual como mencionan. No es perfecto, pero es mejor que antes. Pausa, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y siempre en torno al discurso a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Muchísimas personas, para muchos era algo extraordinario el hecho de que el presidente dijera que de 262 municipios debían quedar solo 44. Para muchos eso es una gran alegría, pero para otros es incertidumbre con respecto, mire, primero, esto era necesario. Segundo, esto podría ayudar muchísimo más a la gobernabilidad, a tener una buena gestión. Y tercero, las tasas municipales se mantienen, van a aumentar. ¿O cómo será, digamos, para el próximo año? ¿Será más difícil votar, ejercer nuestro derecho al sufragio? Esas preguntas las contestamos ahora. Diputado Mulato, por favor. Bueno, creo que tú has descrito bien qué es lo que el presidente de la República presentó en su informe a la Nación este pasado 1 de junio. Creo que llevó 3 iniciativas, ¿verdad?, que creemos que vale la pena que el país las conociera. Vemos como ahora El Salvador está dando los pasos de manera rápida, ¿verdad? Hemos avanzado muy rápido en ese sentido, porque el presidente de la República siempre ha puesto en El Salvador principalmente a los ciudadanos al centro para poder trabajar en ellos. No es la excepción. En esta oportunidad presentó una iniciativa para que fuera estudiada por la Asamblea Legislativa. Todavía no se determina en qué comisión va a estar pasando estas iniciativas, tanto el caso de la reducción de los municipios, donde vamos a pasar de 262 municipios a 44 municipios. Creo que eso es una reestructuración de todo el sistema municipal, de toda la administración de los impuestos que los salvadoreños pagan día con día, mes a mes, año con año, y eso pues viene a darle un logro importante, y te voy a decir por qué. Todos sabemos que las alcaldías en nuestro país hay alcaldías pequeñas, hay alcaldías mucho más grandes, y dependiendo de eso es la recaudación. La recaudación en cuanto a su población, eso les permite a ellos poder hacer obras.
Y la finalidad de una alcaldía es esa, que las obras y servicios lleguen a manos de sus ciudadanos. Y las alcaldías pequeñas, muchas tienen planillas grandes, muchas planillas que únicamente sirven para poder pagar la administración como tal de la oficina en la que se encuentran. Pero no es suficiente para poder hacer obras y servicios a la población. Eso es una de las principales situaciones que se ha visto en más del 50% de las alcaldías en nuestro país. Ahora, con esta iniciativa lo que se busca es hacer, encapsular una cantidad de alcaldías que son pequeñas y que las grandes, que también en suma, pudieran tener una cantidad de impuestos que les permita generar obras directamente a la población. Que eso es al final lo que es el trabajo principal de una alcaldía, de una municipalidad. Ahora, entre otros temas importantes también dentro de esa labor, es que existen asesores, como decía el presidente, existen consejos municipales, tesoreros, gerentes, directores, asistente del asistente. Todos esos hechos nosotros vamos a venir a través de este estudio que ha presentado, una iniciativa que ha presentado el presidente de la República, a estudiarlo de manera de buscar que exista una infraestructura al interior de las alcaldías que logre generarle más beneficios a la población que demandas económicas, que necesidades, cubrir internamente en la operación de una alcaldía. Lo que nosotros debemos centrar nuestra labor en ese estudio al interior de la Asamblea Legislativa es de que esta iniciativa llegue a manos de los salvadoreños, pero que en obras, que se traduzcan los impuestos que pagan día con día los salvadoreños en obras y servicios. Todos conocemos, como muchos por años hemos tenido un FODES que lastimosamente sirvió nada más para pagar activistas políticos, para poder hacer únicamente obras que les interesaran a los alcaldes, que pudieran nada más darle gobernabilidad a ellos, pero no a la población. Eso es justamente lo que nosotros estamos cambiando. El presidente ha venido haciendo obras a través de la Dirección de Obras Municipales, pero creo que esa labor en temas de municipalidad es importante que se aborde de una óptica distinta. Ya no lo podemos seguir haciendo de la misma forma como lo veníamos haciendo por años. Creo que El Salvador ya cambió, eso indudablemente, y ahora desde estas iniciativas creemos que vamos a lograr dar un paso importante, porque los salvadoreños tienen que empezar a ver que no solo es el Estado el que tiene que empezar a resolver los problemas de nación, sino que también los alcaldes deben involucrarse. Somos cerca de 262 alcaldes ahora en nuestro gobierno, y creo que lo que único ha demostrado es que muchos de ellos no tienen la capacidad no solo económica, sino que la capacidad técnica, y lastimosamente muchos lo que han llegado es a robar, a engrosar sus bolsillos, pero no generarle decisiones importantes a la población, no generarle obras a la población. Creo que eso también el pueblo salvadoreño de cara a las nuevas elecciones lo vamos a ver. Desde luego. Diputado Hernández, ¿se va a establecer alguna especie de vigilancia a los alcaldes que, digamos, puedan pensar, bueno, como nosotros nos vamos para el otro año y como para el otro año ya no van a ver, este municipio va a pasar a ser distrito, pues ya no vamos a hacer nada, vamos a dejar las obras a medias, es más, en los últimos meses nos vamos a aumentar los salarios para llevarnos la mayor tajada posible? ¿Se va a establecer siquiera alguna junta de vigilancia para evitar que esto pueda suceder? Sí, correcto. Recordemos que no es lo mismo vigilar 265 alcaldías a vigilar 44 alcaldías. Esa es una de las razones. Entonces, creo que es una de las partes que nos va a permitir fiscalizar de manera más eficiente los fondos que estas alcaldías perciben. Cabe aclarar también a la población, y es algunas dudas que nos han llegado a nosotros acerca de qué pasará, entonces ya no tenemos que ir a votar porque nuestro municipio ya no va a existir, dice la gente, porque también la oposición se ha encargado de confundir un poquito a la población. O nos dicen, miren, por ejemplo en Suchitoto, yo soy del departamento de Cucatlán, decían, miren, en Suchitoto, me comenta una persona, andan diciendo de que es la última vez que vamos a celebrar el título de ciudad, que es la última vez que vamos a celebrar nuestras fiestas patronales, etcétera. No, totalmente falso. O sea, los municipios como tal pasarían a ser distritos, pero es una reorganización únicamente política, administrativa, para hacer más eficiente el uso de los recursos, como lo dijo mi colega Mulato. Entonces, pero las tradiciones, todas las celebraciones que tienen los municipios, pues eso se mantiene. Así también no quiere decir de que
ahora va a tener que ir más lejos a hacer los trámites de partidas de nacimiento, de pago de impuestos, etcétera, y que ya no lo va a hacer cerca de su casa. No, todo eso sigue igual. Esto que se está haciendo es para poder reducir esa carga presupuestaria y ese malgasto, digámoslo así, en términos de planilla, porque decirlo, ahorita las alcaldías gastan más en planillas que en obras, porque están sobrecargadas. Llegaba una administración y contrataba 100 nuevos empleados, llegaba otra y contrataba 100 nuevos empleados. Entonces al final, y creo que la población no me dejará mentir, a veces en las ventanillas había una persona que recibía la solicitud, otro que la sellaba, otro que la firmaba y otro donde se le iba a pagar. Entonces yo creo que hay que ir eliminando esa burocracia y ese sistema que no funcionaba. Entonces para eso se tiene que hacer más eficiente las alcaldías. Entonces eso permitirá que el Estado ahorre cerca de $250 millones al año solamente en este gasto que se daba en planillas, porque recordemos que ya no va a existir un consejo municipal, ya no va a existir una sindicatura, los puestos de confianza se van también, el asistente también se va. Entonces todo esto va a hacer que este presupuesto se utilice de mejor manera, que ya no se utilice en planillas, sino que se utilice en obras para la comunidad, que es para lo que se debe una alcaldía, para crear obras para la comunidad. Entonces esto va a ser más eficiente el uso de los recursos, también porque va a depender de una comuna más grande, con más recursos, que tal vez tenga mayores herramientas para poder sacar adelante estos municipios que no han podido salir tal vez de un letargo porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Entonces al final esto creo que la población quizás no va a sentir, de hecho pienso yo este cambio, porque casi todo va a seguir funcionando igual. Lo que no van a ver es que ese gasto excesivo que decía, pero ¿qué es lo que sí van a ver? Van a ver obras que ahora ya no va a ser pagado en planilla, sino que van a ser para beneficio de la comunidad. Entonces eso es lo que se pretende con este cambio que se está haciendo, que fue anunciado por nuestro presidente Nayib Bukele y que Dios le ha dado la sabiduría para poder tomar este tipo de decisiones, y que es algo que se necesitaba hacer porque vivimos en un país tan pequeño, tenemos 21,000 kilómetros cuadrados, o sea, somos un país demasiado pequeño como para tener esa organización política administrativa que teníamos. Es decir, y también como ha mencionado la oposición, se da la idea de que, mire, entonces quiere decir que con esto van a quedar automáticamente 20,000 personas despedidas, dice la oposición. Pero otro sector menciona, no, es que los trabajos que están por ley de salarios, eso se va a mantener. ¿Cómo le vamos a hacer ahí, diputado Molato? Es mentira, eso es falso. Creo que el mismo presidente de la República mencionó que en su iniciativa, que él presentó el pasado 1 de junio, él manifestó que no van a haber despidos. Las alcaldías, las ubicaciones, las oficinas que actualmente tiene estas municipalidades se mantienen. Incluso el personal se mantiene también. Pero al menos aquel personal que es por ley del salario, porque lo que se comenta es como para que también ya no existe el asistente. Entonces estas personas que son entre comillas puestos de confianza. Pero cabe aclarar también que esos puestos siempre se han removido con cada administración porque son puestos de confianza. Sí, es cierto. Es decir, los puestos que ya están en la alcaldía y que hacen que funcione, porque obviamente tienen que ir a hacer los trámites las personas de esa alcaldía, pues esos se mantienen, ¿verdad? No es que va a haber un despido masivo, no. Los puestos de confianza, que son los que siempre cambian en todas las administraciones, son los que se van, ¿verdad? El asistente, obviamente los consejos municipales y la sindicatura municipal también, y la figura del alcalde como tal, ¿verdad? A ver, yo más bien creería que lo que va a pasar, ¿verdad? Pero eso es algo que todavía no lo podemos determinar. Hay que ver todo lo que actualmente una alcaldía posee como tal, ¿verdad? Pero a lo que me refería es que el presidente de la República dejó muy en claro que las instalaciones se quedan, ¿verdad? Los distritos, las alcaldías que pasarían a ser distritos, se mantienen, ¿verdad? El personal de confianza que usualmente lleva un alcalde, el personal que se queda con ellos o se va al momento de salir una nueva alcaldía, esos son los que estarían removidos. Ahora, lo que buscan es eficientizar,
¿verdad? Eso es una reingeniería al interior de cada alcaldía que debe velar esta nueva iniciativa que se ha presentado para efectos de que haya un mejor uso de los recursos. Si al final, miren, lo que todos buscamos es que las alcaldías de verdad trabajen finalmente por los salvadoreños, que hagan obras. Miren, por años hemos pedido que existan alcaldes que logren hacer eficiente la labor del uso de los recursos, que haya más recaudación, pero dándolo en equivalencia a obras. Eso es lo que ha faltado. Yo estuve en Apopa hace unos días y lastimosamente por años mucha gente hasta ahora está pudiendo ver algunas obras por parte de la alcaldía municipal de Apopa, pero también lo he podido ver en Tonacatepeque, lo he podido ver en Aguilares, lo he podido ver incluso en algunos municipios como el Paisnal, ¿verdad? Que han sido municipios olvidados, pero no pasan de ser cantones, caseríos, que muchas veces por los hermanos salvadoreños en el exterior han mejorado sus viviendas, pero seguimos viendo en las calles de polvo, seguimos viendo en las cantones y caseríos que pasa la energía, pero también la recaudación no es suficiente para poder lograr abarcar una cantidad de obras en el territorio. No hay aceras, no hay calles. Yo creo que a eso es lo que debemos apostarle, que haya modernización en la infraestructura del Estado, que los parques sean parques dignos para nuestra gente, que haya acueductos y alcantarillados necesarios. Miren, yo sé que es un trabajo titánico por cómo estos gobiernos abandonaron a nuestro país, pero finalmente viene un presidente de la República que viene por primera vez a tocar algo que nadie le interesaba tocar, que era el tema de las alcaldías. Uno, en primer lugar, no van a haber más impuestos, eso es importante decirlo. La población no va a tener por qué tener que pagar más impuestos. Esta iniciativa presenta todas aquellas características nada más en hacer una reingeniería política y social en relación a los tamaños de las alcaldías o el tamaño de las municipalidades, pero no toca los impuestos. Los impuestos se van a seguir pagando lo que hasta la fecha se ha venido dando. Creo que eso es importante aclararlo porque la misma población hay mucho, comentarios al respecto que se van a pagar más impuestos, que va a haber una reducción a la parte de las alcaldías, pero que también no solo va a haber la reducción del personal, sino que también va a cambiar el nombre de mi municipio. Creo que mi colega diputado Jonathan Hernández ya lo mencionó, pero es importante recalcarlo, ¿verdad? Que la gente no va a tener que cambiar y que sus costumbres y sus, cada una de sus acciones que han hecho en el territorio se van a seguir manteniendo. Así es. Bueno, continuemos con el análisis de los puntos presentados por el presidente Bukele tras la pausa comercial. Estos criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que como otro punto de los expresados por el presidente Bukele, se menciona la guerra contra la corrupción. Esta guerra que ha sido realmente histórica, pero ahora sí va a funcionar. Porque en el pasado, recordemos que otros partidos dijeron, mire, aquí el problema es corrupción y cada uno, o sea, cada punto, cada persona, cada acto hay que combatirlo. Pero realmente se quedaron en nada. Entonces, esta vez sí va a funcionar. Y como dice el presidente Bukele, se va a combatir la corrupción. Venga, de donde venga. Diputado Hernández, por favor. Totalmente. Creo que nuestro propio presidente lo expresó. Este es uno de los puntos más importantes que se tocaron en el discurso de los 4 años de nuestro presidente Nayib Bukele, y es el combate frontal a la corrupción. Sabemos de que es uno de los temas que no ha dejado que nuestro país avance, que han venido presidentes, entran pobres y salen millonarios aquí en nuestro país, y tenemos varios que incluso están asilados en otro país porque están manchados en casos de corrupción. Entonces, todos esos temas es importante atacarlos y para marcar un precedente de que el país no va a ser el mismo, no va a ser una finca donde van a venir gobernantes y van a enriquecerse y
y de la noche a la mañana ya son millonarios, jamás. Entonces ese es el mensaje que se quiere dar, y se demostró de hecho en esa misma noche cuando se allanó las propiedades de uno de los capos más grandes de la historia de nuestro país, que es Alfredo Cristiani, y eso la población pudo ser testigo de eso. Pero nuestro presidente dijo algo bien claro y que tú lo recalcaste, y es de que se va a combatir venga de donde venga. Nuestro partido y nuestro presidente ha sido enfático en eso, de que aquí en este país no se va a permitir la corrupción, o solo porque, no, es que yo soy amigo de fulano de tal, no, yo soy amigo de tal persona, yo soy X funcionario público. No, en nuestro país la corrupción no debe de verse jamás ya como una norma, sino tal vez como la excepción que alguien hizo y que tiene que pagar por lo que hizo. Casos podemos mencionar incluso de nuestro partido, que es el caso de la exalcaldesa Nelcy Montano, que sabemos que en este momento pues está enfrentando un juicio por todas las acciones de corrupción que así es que ella hizo en la alcaldía. Entonces, de ese uso inapropiado de los fondos públicos que son del pueblo salvadoreño y que deben de ocuparse como tal para beneficio del pueblo salvadoreño y no para intereses personales. También te podría mencionar el tema particular de la Asamblea Legislativa en el caso de los 2 diputados que quisieron venderse y traicionar al pueblo salvadoreño, que también fueron desaforados y están enfrentando un juicio. Entonces nuestro partido ha sido claro y enfático en que la corrupción no va a ser permitida en este país. De hecho, nuestro presidente del partido, Chavis Habla Bukele, en un tuit lo expresó: el que esté acá por intereses personales, mejor que se vaya, porque aquí no va a ser permitida la corrupción. Entonces, nuestro presidente Nayib Bukele ahora lo está dejando en claro, incluso él lo mencionó, que incluso se va a construir una cárcel también para los corruptos. Y así como se combatió la criminalidad, las pandillas, que todos lo hemos visto, que ha sido un despliegue masivo para combatir las pandillas, así también, de esa misma manera y con esa dureza, se va a enfrentar a los corruptos que por años han estado teniendo El Salvador como su finca y que se han enriquecido a base del sudor de los salvadoreños. Ahora, fíjense, se menciona el caso de Alfredo Cristiani. Las reacciones en esa noche no se hicieron esperar. Algunas personas de la oposición mencionaban que lo que estaban haciendo era persecución política, pero es que combatir la corrupción automáticamente se puede considerar como persecución. Sus apreciaciones, diputado Mulato. Justicia es lo que nosotros perseguimos. Creo que es importante que la población sepa que el único objetivo que tiene esta iniciativa que presentó el presidente de la República del combate contra la corrupción, creo que es hacer justicia y que no hayan más actos que queden impunes en nuestro país. Muchos años han pasado, lo hemos visto. El expresidente Alfredo Cristiani es el ejemplo, donde se enriquecieron a través de sanearon la banca, ¿verdad? Sanearon la banca nacional para luego vender la banca privada, donde él, con un prestanombre, fue dueño de un banco reconocido en nuestro país y que luego, años después, lo vendieron a bancos internacionales. Creo que eso es importante decirlo, de que El Salvador ahora no va a quedar actos impunes, ninguno. Creo que hemos visto como por años ministros, expresidentes, diputados de esa misma Asamblea Legislativa a la que nosotros hemos llegado, han quedado actos impunes, donde hemos visto que hay diputados que tienen más de 140 propiedades. Hemos visto cómo han habido maletines negros por años al interior en los pasillos de la Asamblea Legislativa, donde se han cambiado, reformado y creado leyes en favor de pequeños grupos de poder, donde el FMLN y Arena hacían componendas políticas para poder desarrollar una agenda para la corrupción, no una agenda para la población, de mejorar los servicios que nosotros como funcionarios públicos nos debemos. Creo que todas esas acciones es lo que merece en este combate contra la corrupción. Lo que buscamos es que no queden actos impunes, que ahora incluso nosotros en esta Asamblea Legislativa hemos reformado el Código Penal para que cada uno de estos actos definitivamente no queden en el abandono, porque ahora los actos de corrupción, los actos de las penalidades que teníamos definitivamente prescribían. Ahora los actos de corrupción ya no prescriben en El Salvador. Eso es importante decirlo, porque pueden pasar un año, 5, 10, 30 años, 40,
y si se encuentra que definitivamente una persona, un funcionario público, se enriqueció con el dinero de los salvadoreños, esa justicia lo va a perseguir, llegue hasta donde llegue. Es importante manifestar que también eso no es para los gobiernos pasados, también merece a este gobierno, merece a la Asamblea Legislativa en la que nosotros estamos, alcaldes incluso de los gobiernos de Nuevas Ideas. Eso es importante manifestarlo. Hemos hecho algunos actos, el presidente de la República lo ha dicho ya anteriormente, la Fiscalía ha perseguido, ¿verdad?, ya algunos alcaldes de nuestras administraciones, el caso de Nuevas Ideas, el caso, lastimosamente, de una alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, es un hecho importante que manifestar porque ahora ella está siendo perseguida por más bien está cumpliendo una pena y está en un proceso judicial por haber malversado los fondos de las municipalidades y habiendo hecho uso de los recursos que le pertenecían a los empleados de la comuna. Creo que todos esos hechos está diciendo que nosotros no solo perseguimos a los gobiernos anteriores, sino que a los actuales. También hemos podido ver hechos como diputados de esta nueva gestión, de esta nueva Asamblea Legislativa, diputados de Nuevas Ideas. Nosotros pertenecemos a una bancada nueva, donde eran compañeros nuestros que estaban acompañando las iniciativas, pero que también estaban gestando algo en contra del gobierno, en contra de esta Asamblea Legislativa, porque querían seguir haciendo los actos que lastimosamente los salvadoreños rechazan. Y eso fue uno de los labores que nosotros hicimos al solo llegar a la Asamblea Legislativa. Lo dijimos claramente, incluso que hubieran diputados de esta misma Asamblea Legislativa, compañeros nuestros, tampoco van a ser impunes esos actos en contra de los salvadoreños. Esas personas fueron desaforadas, fueron 2 colegas diputados que ahora ya están en un proceso judicial también. Desde luego. A ver, entiendo también, diputado Hernández, que el caso de la exalcaldesa Nercy Montano y el caso de los 2 diputados que están enfrentando un proceso son casos emblemas, pero específicamente el de Nercy Montano, por los cuales yo creo que se puede vincular la necesidad de reducir las alcaldías y la necesidad de tener una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia en cómo se están manejando los fondos. Así es. Recordemos que entre más alcaldías son, se vuelve un poco más difícil de estar fiscalizando cada centavo que entra a las comunas. Entonces, vemos ahí el claro ejemplo de cómo es necesario tener menos alcaldías para que sea más fácil fiscalizar cada centavo que entra, porque al final es dinero del pueblo salvadoreño, es dinero que debe ser usado para beneficio, para obras de infraestructura, para mejora en términos de educación, de salud, etcétera, y debe ser ocupado para eso, para el fin que está hecho en los impuestos. Entonces, pero cuando una comuna empieza a desviar esos fondos, empieza a apropiarse de esos fondos para beneficio personal, debe ser castigado como debe de ser. Y es el caso de la exalcaldesa Nercy Montano. Está siendo procesada y no solo porque era, como es de nuestro partido, entonces vamos a dejar que eso quede impune. Jamás. Como se hacía antes, ¿no? Así es, así es. De hecho, creo que una diputada, creo que fue del FMLN, que dijo, pero ahí, incluso si dicen que muchas alcaldías roban, entonces están metiendo también a las suyas. Claro que por supuesto que si una alcaldía de Nuevas Ideas está robando, también va a ir incluida, porque la corrupción no debe permitirse solo porque es de mi partido. Como es de mi partido, entonces que siga robando, que siga haciendo lo que está haciendo. Claro, como ellos tienen cola que les pisen, no podían ir a acusar a alguien de corrupción cuando tenían una cola larga que también les podían patear. Entonces yo creo que es un precedente que se está marcando, un antes y un después en la política salvadoreña de no corrupción. Desde luego. Bueno, momento de irnos a nuestra siguiente pausa comercial y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
continuar con nosotros. Es que, imagínense, muchos gobiernos pasan diciendo, mire, es que el dinero no alcanza, es que no hay plata. Pero cuando surgen las investigaciones respectivas, resulta, ok, no hay plata para programas sociales, no hay plata para infraestructura, no hay plata para educación. Pero ¿cómo es que usted logró amansar una fortuna equivalente a más de 10 millones de dólares en su periodo presidencial? ¿Cuánto se pudo haber hecho con ese dinero, por Dios? Diputado Mulato. Bueno, sí, creo que el caso del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, un expresidente que fue fundador de un partido como Arena, allá por el año 89, 90, ¿verdad? Donde él incluso fue presidente de ese partido, donde pasó a ser un presidente en funciones de la República, fue elegido por sus mismas bases, y que luego de eso, en principio le vendió al pueblo salvadoreño que venía un proceso de la paz, ¿verdad? Recuerden que en su momento él fue presidente de La Paz, creo que se vendió bien en ese sentido, pero creo que atrás de todo eso, de que venía un proceso de firmar... Y el presidente que iba a trabajar para los más pobres de los pobres, era el lema de él. Era uno de sus emblemas, y que al final íbamos a ver cómo empezaba un proceso de generación de fuentes de empleo, de darle oportunidades a los partidos políticos como el FMLN a que formaran parte de una nueva asamblea legislativa, que ese es un tema importante que tal vez lo podemos abordar posteriormente este tema. Pero sabemos que en esos momentos lo que se preparaba era, en principio, para problemas públicos, soluciones privadas. Y eso era un emblema que ellos manejaban como empresarios, porque ¿qué hacían los políticos en el pasado? ¿Qué hacían los políticos del FMLN y Arena de manera específica? Se metían a los partidos políticos, ¿verdad? Formaban parte de ellos, se candidateaban, ¿verdad? Aprendían el modus operandi de esos partidos políticos para luego ser alcaldes, diputados y, por qué no decirlo, presidentes de la República. Luego de eso, una vez estando en estos funciones, estando en estos puestos de trabajo, le extraían todo lo que podían al Estado. Luego de eso, una vez estando en estos puestos, empezaban a hacer sus negocios. Y así la rueda de negocios que venían a través de su grupo de poder, sus amigos y, por qué no decirlo, sus familias. Es el caso del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, que también hizo actos de corrupción, donde incluso le vendió, repito, ya a la banca nacional, la saneó con dinero de cada uno de nosotros, y luego de eso vendió a un banco privado digamos, la banca nacional, cada una de sus cuentas, entre ellas el segundo banco más grande del país, un banco que hasta la fecha sigue activo, obviamente con un prestanombre, donde ha sido socio o accionista este expresidente. Y así también podemos ver como hechos donde una droguería a nombre de su familia, ¿verdad?, que no están vinculados a su nombre del expresidente Cristiani, también le vendió al Estado por muchos años medicamentos, le vendió insumos médicos para que ellos pudieran seguir operando como negocios. Sabemos que estas incautaciones que se le han hecho al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, son porque estamos queriendo hacer la cantidad de dinero que le debe al Estado. Ahí viene la política de devolver lo robado, que es una de las campañas que inició el presidente de la República, y a eso se refiere, que hay que devolver lo robado porque justamente es un dinero que le perteneció siempre a los salvadoreños, y lo hizo a costa de los impuestos, a costa de nuestro dinero, donde son actos de corrupción claros, que no van a quedar impunes. Y esto apenas empieza, como bien lo decía mi colega diputado Jonathan, se va a construir una cárcel para los corruptos, ¿verdad? Van a tener todas las condiciones necesarias, pero ¿qué? No van a poder ver el sol una vez más, porque sabemos que lo que nosotros buscamos son hacer actos de justicia y que los actos no queden impunes en nuestro país nunca más. Este es uno de los puntos más importantes que se tocaron el día del discurso a la nación, pero tampoco se puede dejar de lado sobre cómo se va a administrar todos estos cambios, cómo se van a administrar en el futuro. Y para ello se propone también la reducción de 84 a 60
diputados. ¿Qué tan efectivo puede ser esto? ¿Eso permitiría una mayor gobernabilidad? ¿Esto le afectaría muchísimo a los partidos de la oposición? ¿Qué tanto le puede servir a la nación? Diputado Hernández. Bueno, así es, otro de los anuncios importantes que dio el presidente Nayib Bukele es la reducción de 84 a 60 diputados, lo cual, como él lo mencionó, no es una cifra antojadiza, como también, de hecho, un representante del FMLN lo dijo, no, es que se me ocurre tanto, tal cifra, esa va a ser, no, sino que es la cifra que de hecho estaba antes de los mal llamados acuerdos de paz, y que se aumentó a 24 curules más para poder darle empleo a los amigos pues, de ese pacto de corruptos que hicieron en ese momento, ¿verdad? Donde nació el FMLN y donde nació Arena, ¿verdad? En el cual pues ahora ya podían decir, bueno, entonces repartámonos los escaños y ya hay más diputados, ya tienen más oportunidad de entrar y así tienen privilegios, tienen salario, tienen lo otro, entonces esa fue una cifra que se aumentó antojadizamente en ese momento y que de hecho fue declarada inconstitucional por la sala anterior, la sala que ellos pusieron. Pero como cuando a ellos les conviene se ponen de acuerdo todos, ¿verdad? Cuando a ellos les convenía se ponían de acuerdo y entonces en ese momento dijeron, bueno, no nos importa lo que diga la sala, no lo vamos a cumplir. Y de esa manera es como se han mantenido 84 curules en la Asamblea Legislativa. Pero sabemos que con 60 se logra mantener la representatividad que el pueblo necesita y obviamente con el respaldo del pueblo salvadoreño que sabe que la gobernabilidad que se tiene en este momento y los cambios que se han hecho es porque el presidente Nayib Bukele tiene una Asamblea Legislativa que está apoyando cada iniciativa, que está apoyando cada propuesta que el Ejecutivo envía para beneficio del pueblo salvadoreño y que si no fuera por la representatividad que tenemos en la Asamblea Legislativa, por esa correlatividad no se hubieran hecho los cambios en el Código Penal, no se hubiera aprobado el régimen de excepción, no se hubieran aprobado los presupuestos en materia de salud, de educación, de seguridad, etc. Entonces, el pueblo salvadoreño lo sabe. Pero también hay que dejar ese mensaje de que El Salvador ya cambió, de que no vamos a seguir haciendo las mismas prácticas que dejaron en el pasado los mismos de siempre. De esos 84 curules, de los cuales 24 eran necesarios, se van a reducir. Y aún así, incluso que pudiera algún diputado de Nueva Ciudad, por ejemplo, ya no estar. No importa, porque nosotros pensamos en función de país, no en función de mi prosperidad personal, no. Estamos pensando en función de país. Para que el país avance es necesario hacer una reingeniería completa, reinventar nuevamente el país y estos son parte de los cambios estructurales que se deben de hacer para que nuestro país poco a poco vaya avanzando. Los cambios que siempre ha necesitado nuestro país. Pausa, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que a fin de cuentas, ¿qué tanto trabajo va a tener la Asamblea Legislativa en los próximos meses para intentar aprobar algo que pareciera estar contra el tiempo, pero que es sumamente necesario? Entonces, este arduo trabajo empieza desde este momento. Diputado Mula. Bueno, creo que el presidente de la República el 1 de junio presentó estas iniciativas y sabemos que viene una labor ardua. Sabemos que el trabajo que hemos venido haciendo desde el 1 de mayo del 2021, que hemos venido cambiando leyes en relación a que la población demandaba, el tema de la ley del agua, incluso nosotros reformamos la ley del voto en el exterior, incluso cómo le brindamos más garantías de seguridad a la población con el régimen de excepción. Ya dimos cerca de la 14ª
prórroga al régimen de excepción, que le brinda mayores garantías de tranquilidad y paz al pueblo salvadoreño. Así también nosotros el tema de la ley de pensiones es sumamente importante. Ahora el presidente presenta también a su 4º año una oportunidad que le brinda una cantidad de oportunidades al pueblo salvadoreño. Sabemos que esto hace un antes y un después en el tema de las alcaldías, hace un antes y un después en el tema de los diputados. Y creo que todo eso nosotros lo vemos a bien. Vemos como ahora el presidente Ernesto Castro, quien está haciendo una labor importantísima dentro de la Asamblea Legislativa, la cual cada uno de los diputados de la bancada lo acompañamos, estamos en favor de cada una de esas iniciativas que el presidente ha presentado para darle más gobernabilidad al pueblo salvadoreño. Creo que vamos a hacer los estudios pertinentes, van a pasar a las comisiones que correspondan, todavía no se ha definido cuáles son, y creo que eso estamos claros, ¿verdad?, que vamos a hacer los estudios que debamos hacerlo lo más concienzudamente posible para que le permita a tomar las mejores decisiones a esta bancada en las próximas semanas, y seguramente lo vamos a hacer en acompañamiento de toda la bancada CIAN y por supuesto los partidos aliados. Desde luego. Diputados, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios sobre estas transformaciones que se van a venir para el país y que son transformaciones, que son cambios que la misma ciudadanía necesita. Diputado Mulato, ha sido un placer. Bueno, a ti muchas gracias siempre de tenernos en este panel, y a la población salvadoreña, a los salvadoreños en el exterior que están muy pendientes del quehacer de la Asamblea Legislativa. Sepan que el diputado Mulato del Departamento de San Salvador está haciendo una labor acompañando cada una de las iniciativas del gobierno del presidente Bukele, y que no lo vamos a dejar solo a él ni a cada uno de ustedes. Amigos, gracias por estar en este panel. Seguramente vamos a hacer en otras oportunidades. Sí, muchas gracias por invitarnos. Realmente es un espacio muy bonito, una conversación muy amena para poder decirle al pueblo salvadoreño el trabajo legislativo que estamos haciendo. Agradezco al compañero Mulato por también estar acá con nosotros explicando acerca del trabajo legislativo que estamos abordando día con día. No me despido sin antes desearle un saludo a todo el departamento de Cuscatlán, a los salvadoreños en el exterior y por supuesto a todos los habitantes de este hermoso país que esperan con ansias cada uno de los cambios que estamos haciendo como Asamblea Legislativa. Esperamos que los cambios, desde luego, sean los mejores. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.